¿Cómo están? Bienvenidos a Semillas de Fe en el enlace La Vida Cristiana. Este es un enlace para ti y todo el público y el programa tiene un propósito de poder como ayudarte por medio de sus estudios y consejos bíblicos para poder salir un poco de nuestra mala manera de vivir y también sobre nuestros problemas y sobre todo poder recibir la bendición de nuestro Dios Jesucristo. También les quiero dar un consejo que realmente debemos aprender que nunca uno debe de callar, sino siempre lanzar un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más rápido de nuestros problemas. También les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Y mi deseo es que cada uno de ustedes nos esté visitando continuamente en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde puedes tú encontrar constantes sorpresas, ¿verdad? De predicaciones, de consejos, y que también les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para poder crecer y edificar su espíritu. Y otras bendiciones más. Nos puede estar viendo y oyendo por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Venos en los tres, úsalo, porque es un medio que Dios puso para que nosotros llevemos el Evangelio hacia toda criatura. Yo soy el pastor Luis Cosío y yo quiero platicar el día de hoy, ¿verdad?, con ustedes los deberes de un cristiano. Esto nos habla sobre verdaderamente sobre del Evangelio, el libro de Romanos. En el libro de Romanos empezamos a comprender el capítulo número 12, nos habla sobre esto. Cuando una persona es verdaderamente rescatada de las garras de las tinieblas y cuando ya es rescatada viene con hábitos que son totalmente diferentes a los hábitos que se practican en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque uno está viviendo siempre en la carne, siempre no haciendo la voluntad de Dios, porque eso es muchas veces por nuestros propios deseos. Pero aquí queremos platicar con ustedes referente a esto. ¿Cuáles son los deberes cuando tú verdaderamente estás en Dios? Y si estás practicando verdaderamente lo que dice la palabra del reino. De acá en adelante, podríamos decir que el nuevo creyente es necesario que cumpla ciertos deberes que tienen que ver con Dios y también con el prójimo, porque dice amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y el segundo dice que tú también debes de debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces uno, cuando empieza a conocer a nuestro Señor y lo tiene uno en su corazón, debe de cumplir ciertos deberes que tienen que ver con Dios y con su prójimo. Y yo quiero que en este momento, en esta ocasión, analicemos cuáles pueden ser esos deberes que como creyentes debemos de cumplir. El primero es un muy importante, que es la consagración. Realmente podemos decir que cuando uno está y es consagrado, verdaderamente es separado. Y el término consagración se deriva del latín consecratio, odnis, ¿verdad?, que significa o que quiere decir hacerse sagrado. Y en sentido más amplio, en el término eh, ahorita lo que significa es lo que pertenece a una orden de cosas reservadas, inviolables, como aquello que debe de ser objeto de respeto por parte de un creyente. Sobre todo, ¿sabes en qué? En el Dios. En Dios, ¿por qué? Porque siempre debemos de poner en primer lugar a nuestro Dios. Y la misma Biblia nos dice, el que es creyente se debe consagrar. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros que consagrar? Primeramente, lo que habla la palabra del Señor es nuestro cuerpo.
Esto no se refiere a someter el cuerpo bajo rigurosas cosas, que nos traiga mortificación, ¿verdad? Y si es que a veces los cristianos ayunan mucho y a mí no me gusta ayunar, o están orando mucho y a mí tampoco. Nosotros verdaderamente no podemos someter a nadie, sino uno tiene por sí mismo que someterse, ¿verdad? Sobre todo nuestro cuerpo, a rigurosos procesos de, a lo mejor, mortificación, como dicen, con ayunos, aislamientos para que se pueda llevar la oración, ¿verdad? O si no, cuando se va a un lugar separado para poder ser ministrados y pueda tener una enfermedad y sea liberada, de muchísimas otras cosas que podríamos hablar, pero en este caso, cuando hablamos de someter el cuerpo en sacrificio vivo y santo, se refiere constantemente que nosotros podamos vivir sanamente. ¿Qué significa cuando hablamos del cuerpo? Que nosotros podamos vivir sanamente. Dice la palabra que cuando uno dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora vas a vivir y a servir para santificación, presentando nuestros miembros para servir a la justicia. ¿A qué justicia? A la justicia de Dios. También el siguiente punto que queremos ver, ya vimos que es el cuerpo, es la mente. La mente es una parte del alma, donde están los pensamientos, donde vienen todas las ideas, donde vienen también los razonamientos, ¿verdad? Como ser humano. Y aquí podríamos nosotros analizar cuando nosotros tenemos los malos pensamientos. ¿Hasta dónde puede uno llegar? Y ahí entran las cosas negativas. Un mal pensamiento es una cosa negativa. Y esa cosa negativa nos lleva a la concupiscencia. Y esa concupiscencia nos va a llevar a la lascivia. Y si empezamos a ver que si empieza sobre un mal pensamiento, todas estas cosas, se vuelve uno negativo, y cuando uno es negativo nunca va a progresar, siempre va a quedar abajo y hasta uno mismo puede verdaderamente ser deshecho. Pero la mente es la que muchas veces no nos permite, ¿verdad? Como cristianos, la manera de cómo desarrollarnos en una vida espiritual, en lo material también, porque no, o sea, el cristiano debe de desarrollarse en la vida espiritual y material, pero hay ciertos límites en los cuales, como lo habla la Biblia, nos manda a que cambiemos nuestra mentalidad. Dice de esta manera, no debes tú de conformarte a los hechos, dichos y todas las cosas de este siglo, sino tú debes de estar buscando de cómo transformarte por medio de una renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué es una renovación de nuestro entendimiento? Es que ya cambiemos la manera de hablar. Si tú hablas de con pura, ¿verdad?, grosería y amenazas y todo eso, verdaderamente nunca vas a ser aceptado en ningún lugar. Pero cuando tú empiezas a ver que esa situación te está trayendo un mal y vas a quedar solo, pues tú lo que primero que dices es que tengo que cambiar. Y cuando se habla de cambiar significa renovar nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál sea también la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando estamos haciendo las cosas como no es, conforme a nuestra mentalidad, no conforme a las cosas de Dios, ¿verdad? No estamos haciendo la voluntad de Él. Pero Él quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de ser, que seamos ahora sí transformados y regenerados y ser renovados en nuestro entendimiento
para que veamos y conozcamos verdaderamente cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Para esto, verdaderamente en este tipo de llamamiento que Dios nos está dando sobre cómo debes de ser como cristiano, por eso a mucha gente no le gusta, ¿verdad? Porque no le gusta cambiar sus maneras de ser. Aquí necesitamos una actitud correcta. Y cuando nosotros tenemos una actitud correcta con relación a las cosas de Dios, el Señor nos bendice y nos da dones, nos da talentos, y no nada más eso, sino nos da muchas habilidades en las cuales podemos hacer el bien a mucha gente. Como dice, hay que hacer el bien sin mirar a quién, pero hay que hacerla correctamente. Uno de los deberes de un creyente es tener actitudes correctas. Y aquí es la parte más importante. La actitud correcta, primeramente, sobre todo, en la relación a lo que Dios nos está dando, a lo que Dios nos está demandando, a lo que Dios nos está poniendo por delante. Y estas actitudes pueden ser, primero, un corazón sin orgullo. Un corazón sin orgullo. Dice la palabra en Romanos 12:3, digo pues que por la gracia que me es dada por medio de Dios, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Y ahí empieza cuando dice, no tengas más alto concepto de sí, estamos hablando de un corazón orgulloso. Y dice después la siguiente frase, que el que debe de tener. O sea, debemos de medirnos, ¿verdad? O sea, yo no digo que no tengamos orgullo, sino que al contrario, no nos pasemos sobre eso, sino que pensemos de sí mismo y todo lo hagamos con cordura. Y cuando uno lo empieza a hacer así, como verdadero cristiano, lo hace conforme a la medida de su fe, en la cual el mismo Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y la ha repartido a cada uno. Otra de las cosas, ya vimos primeramente que que debemos de tener cuidado con un corazón de orgullo. El segundo es la modestia sobre sí mismo. El Señor siempre bendice a todos aquellos que le buscan y sobre todo ponen su tiempo hacia Él y hacen su voluntad. El Señor nos va a llenar de habilidades, el Señor nos va a llenar de talentos, el Señor nos va a llenar de dones espirituales, ¿verdad? Y todos estos, la única manera de obtenerlos es por Dios.